Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos como todos los viernes hablando de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, en una emisión más de Impacto Económico con los temas que absolutamente todos necesitamos en esa educación económica y financiera que debe de ser parte de nuestra vida. Así que los saludo con muchísimo cariño, Ariadna Hernández, su servidora, y en compañía de mis compañeros de conducción. Hoy, por supuesto, que nos acompañan nuestros súper expertos en el tema que tenemos, que es justamente si vas a adquirir, comprar una casa, ¿qué es lo que debes de saber? Saludo con muchísimo cariño. Jorge Durán, ¿cómo estás? Hola Ari, pues muy bien, buenas tardes a todos ustedes, pues aquí sufriendo con bastante calor porque la verdad han sido unos días bastante intensos de calor y ya no sé ni dónde meterse uno con este calor. Javier Merino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ariadna. Pues muchísimas gracias, ¿no?, por invitarme de nuevo a tu programa, me encanta. Y yo creo que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Definitivamente. Así que muchísimas gracias. América Muñoz. Hola, buenas tardes a todos, a quien nos escucha o nos ve a través de esta gran pantalla. Como siempre es un placer estar con ustedes y compartir muchas ideas, muchos tips y mucha información muy interesante. Arturo Cuanquiu. Ari, un gusto saludarte y ahorita me acordé de Javi porque, como decimos coloquialmente, él se siente en su mero mole. Quiere decir que son sus temas, así es que bueno, nos espera un gran programa. Definitivamente, así que te invito a que no te lo pierdas. Estamos totalmente en vivo por el 18.1 en la señal abierta, pero también si tienes Megacable nos puedes sintonizar a través del 118 o en todas las redes sociales que tiene TV Buap e Impacto Económico, Facebook, Twitter, Instagram, en todas partes estamos, así que no hay pretextos para que nos sigas totalmente en vivo y en directo. Si buscas casa, si buscas adquirir un bien inmueble, esta es tu oportunidad para que los expertos te digan cómo hacerle. Y vamos a iniciar definitivamente con una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que debes de saber antes de solicitar un crédito hipotecario? Revisar tu presupuesto y pagar tus deudas, Jorge Durán. A ver, yo, Ariadna, quiero pues comprar una casa o un departamento o un terreno. ¿Qué es el primer paso? ¿Cuál sería mi primer paso? Primero, Ari, es hacer una revisión de cómo están tus finanzas en este momento. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ni idea cómo están nuestros gastos, cómo están nuestros ingresos, no tenemos claro cómo está nuestro presupuesto. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver cómo está nuestro presupuesto para que de ahí podamos nosotros determinar cuál es la capacidad de pago que tenemos nosotros. Se dice que la capacidad de pago para solicitar un crédito hipotecario debe ser al menos que tengas libre el 30% de tus ingresos, ya descontando tus deudas. Entonces, si tú tienes el 30% libre, entonces estás en la capacidad de poder solicitar este crédito hipotecario. Además de todo, que revises tu historial crediticio, porque muchas veces pues no tenemos, que a lo mejor en alguna tienda no pagamos un teléfono celular o ahora hasta por los impuestos tenemos mal el buró de crédito, ya te suben. Y hay que tener cuidado. A mí me sucedió hace muchos años que una tienda me había aprobado una tarjeta de crédito que yo nunca había utilizado, pero la tienda ya me estaba cobrando a mí la anualidad. Entonces, cuando solicito mi crédito hipotecario, me dice no puedes porque en el reporte dice que tú debes 3,000 y tantos. Y yo dije, ¿cómo? Lo arreglé, pero eso pues me hizo perder el tiempo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, digo, siempre llegas con un experto en créditos hipotecarios, te dice, oye, ¿cómo está tu buró? Y tú le dices, perfectamente, avanzas y cuando te das cuenta pues tienes mal el historial crediticio. Otro muy bien importante es paga tus deudas, o sea, si tienes muchas deudas, mejor ni te metas en eso porque no te va a dar la capacidad de pago y quizá te dé, pero esas deudas quizá tengan intereses y te va a estar comiendo constantemente. Entonces, paga tus deudas, es digamos la primera situación. Ahora también contemplar cómo estás en este momento en tu empleo o si eres empresario, cómo va tu negocio, si está dando, porque a lo mejor has tenido unos buenos meses, pero no sabes
en el futuro cómo se va a comportar. Entonces, como que te puedes estabilizar para que tú en ese momento ya sepas, pues si vas a poder continuar, y ya una vez que tengas analizado todo esto, entonces ahora sí ya tengo la capacidad de poder revisar si puedo solicitar un crédito hipotecario y acercarme a un experto. Sí, imagínate que andes ahí con deudas arrastrando, es como los meses sin intereses, ¿no? Te compraste una blusa financiada, luego vas por el pantalón y ya le agregaste, no, pues ahora había una promoción y me compro otra cosa, y entonces meses más meses más meses, que son de los primeros errores que tienes que evitar, porque cuando se te juntan todas tus deudas ya es una explosión, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, yo pasé por una situación de ese tema apenas, y te dicen, no utilices tu tarjeta de crédito mientras estás en el proceso del crédito hipotecario, porque cualquier deuda que adquieras te va a afectar y te va a disminuir tu capacidad, y esto nos lo puede decir aquí el experto. Es que tuviste un buen asesor financiero que te llevó de la mano y te iba diciendo, te iba dando recomendaciones, por ejemplo, no utilizar tu tarjeta de crédito por compras innecesarias o compras que no tenía caso que las hicieras, por ejemplo, a meses sin intereses y todo, porque eso te iba a afectar. Definitivamente. Sí, el banco normalmente cuando iniciamos un proceso de crédito, ¿no? De solicitud de crédito hipotecario, en cualquier momento el banco puede hacer otra revisión de nuestro buró, ¿vale? Porque nosotros ya le hemos firmado un documento donde autorizamos la consulta de buró, ¿vale? Lo suelen hacer, es raro, la verdad, es raro, pero cuando sí lo hacen es si una vez iniciado el proceso de crédito, que dura 3 meses, ¿vale? O sea, dura 3 meses la vigencia del crédito, la autorización. Si una vez iniciado eso, pasan los 3 meses y nosotros no hemos hecho uso de nuestro crédito, a los 3 meses hay que solicitar una prórroga y ahí el banco vuelve otra vez a consultar el buró de crédito. Claro. Ese es el motivo del por qué nosotros aconsejamos a los clientes que no toquen las tarjetas de crédito. No tener deudas, no tener Exacto. deudas. Para adquirir, definitivamente creo que eso es importante. Algo nuevo, hay que eliminar cualquier otra deuda. Pero también un elemento importante es, ¿cuál será la casa óptima para mí? ¿Qué es lo que debo de considerar, América? Pues antes que nada, el adquirir una propiedad, una casa, es porque tú quieres tener un hogar donde pues hagas todos tus proyectos, algo para tu familia, para ti. Entonces es algo muy importante y muchas veces nos emocionamos y pensamos que nada más que sea algo bonito, algo la zona que está de moda y todo, pero no nos ponemos a ver cuál es mi capacidad de pago. Eso es algo muy importante. No es solamente la casa o la propiedad que va a cumplir todas mis necesidades, que indudablemente es muy importante, la zona, la construcción, que si tiene jardín, no tiene jardín, tiene 2 recámaras o tiene 3, eso es muy importante, pero más importante todavía es saber cuál es la casa que puedo pagar, cuál es el crédito que puedo pagar y que no me va a afectar otros compromisos que tenga, como el mantener la casa, el mantener la familia, tus gastos fijos. Tiene que ser algo muy importante, porque ¿qué pasa si nosotros empezamos un proyecto y lo dejamos porque pues realmente no hicimos el estudio que hablaba Jorge, no revisamos nuestras finanzas, no hicimos presupuesto? Nos podemos quedar a la mitad de ese proyecto, podemos dejar de pagar la hipoteca, entonces eso nos va a generar problemas. Por eso es muy importante hacer este análisis, acercarse con un experto que nos diga, esta es tu capacidad de crédito, esto es lo que puedes pagar, así va a ser tu hipoteca, tus rentas, esta va a ser tu corrida. También tener en cuenta que pueden pasar muchas cosas, te puedes quedar sin empleo, tu nivel de vida, pues también tienes que cumplir con muchas expectativas, y también tener un fondo de contingencia es muy importante para prever muchos problemas financieros que puedas tener en un futuro y así no tengas problemas con el pago de tu hipoteca.
Yo tengo una pregunta para Javier Merino. ¿Qué se debe de hacer primero? ¿Primero buscar la casa o primero el financiamiento? Mira, Ariadna, hay un speaker español que a lo mejor lo conocéis, se llama Víctor Coopers. A mí me encanta, lo recomiendo. Tiene muchísimos videos ahí en YouTube donde tiene una frase que a mí me encanta, dice, lo más importante siempre es lo más importante. Y esa frase la tomo yo, y sobre todo en un curso que doy a asesores inmobiliarios para el tema del perfilamiento del cliente, y en el curso pongo siempre, lo más importante es lo más importante. ¿Y qué es? Gestionar el crédito primero, ¿vale? Somos latinos. ¿Qué nos caracteriza a los latinos? Nos caracteriza ilusionarnos. Primero nos ilusionamos, ¿no? Nos encaprichamos. Nos encaprichamos con el coche o el carro que queremos comprar. Nos encaprichamos con la pantalla que queremos comprar, porque está a meses sin intereses. Nos encaprichamos con la casa que queremos comprar. Pero creo que hay algo muy importante y es, primero tenemos que analizar si podemos o no podemos. Tenemos que saber analizar nuestras finanzas. Oye, ¿que no lo sabemos hacer bien? Pues nos ponemos en manos de un experto que siempre nos va a ayudar, ¿no? Y en ese análisis, en ese paso previo, hay que solicitar primero el crédito, hay que ver primero si yo soy sujeto o no a crédito y hay que poner en marcha, porque teniendo el crédito, tú ya tienes la seguridad absoluta de decir, oye, ¿puedo esta casa o no puedo? Ahorramos mucho tiempo al asesor inmobiliario, al asesor hipotecario, lógicamente, ustedes mismos, ¿no? Los clientes, ahorran mucho tiempo porque no se ponen a buscar cosas que a lo mejor luego no pueden acceder a ellas. Yo me puedo ilusionar de una casa de 5 millones de pesos, pero mi capacidad de crédito es de 2 y no tengo recursos propios. Entonces es absurdo ponerme a buscar casas de 5, ¿no? Entonces creo que sí, que lo primero y lo más importante es buscar el crédito, tener eso asegurado, saber a qué casa puedo acceder y una vez eso, ya me pongo a buscar todas las casas que quiero. Eso sería como la parte normativa y lo ideal. Pero lo cierto, Javier, es que yo lo he vivido en carne propia, es que a veces no te da el tiempo. O sea, ya tienes aprobado el crédito, pero te dan 3 meses para adquirir la casa, aplicar el crédito y no te da tiempo. Y lo ideal es ir haciéndolo con calma, razonado, cuidadosamente, o sea, cuáles son mis necesidades, la zona, preguntar, y eso lleva mucho tiempo. Me parece que 3 meses no te alcanza el tiempo. O sea, digo, lo que comentas está bien, sin embargo, en la realidad debes de empezar a buscar si tú ya piensas comprarte una casa, ¿no? Yo creo que valdría la pena como ir haciendo un trabajo paralelo, ¿no? A la par que voy a empezar, pero ya previamente yo sondeé las zonas donde voy a adquirir el bien, ¿no? Porque va a depender mucho de eso, el tamaño, etcétera, porque eso también va a permitir que las personas ya tengan como considerado todos los factores de inversión. ¿A qué me refiero? Precios, la zona, los tamaños, inclusive hasta evaluar pues temas de la cercanía, si es tu conveniencia o no, si va a tener un gran desarrollo ese lugar donde quieres invertir. Y ya una vez que tienes ya como algunas previsiones, ¿no? O sea, algunas propuestas, pues ya me parece que ir al paso de la adquisición del crédito. Fíjate que yo difiero un poquito, perdón Ari, un poquito de lo que tú comentas, porque es como que buscar a ciegas, porque realmente no sabes sobre qué monto vas a buscar una casa. Tú dices, bueno, voy a empezar a buscar primero casa porque los 3 meses son insuficientes, pero ya una vez que a lo mejor buscaste una casa, dices 3 millones, y resulta que cuando te hacen te otorgan el crédito, alcanzaste 1,5 millones. Y todo esto fue una pérdida de tiempo porque fue improductivo, y aparte generaste una falsa expectativa de algo. Pero acá Arturo dice algo que me uno a ese comentario, es que puedes ir haciendo las dos cosas paralelamente. Por ejemplo, algo muy importante, puedes empezar con la Conducef, ¿no? Te metes en la Conducef, en los simuladores de crédito, ves tus ingresos aproximados, ese es un proxy, ¿no? De cuánto necesitas para una casa. Y de ahí empiezas a buscar ya información, ¿no? O sea, si eres, tienes un trabajo fijo, es flexible, después
te acercas a un asesor o a un banco, a una institución financiera, oye, ¿cuáles son los requisitos? No, pues que estés bien en el buró de crédito, bla, bla, bla. Entonces, paralelamente, me parece, no sé, Javier. Todo es respetable, ¿no? O sea, es decir, hay gente que funciona de una manera, gente de otra, y todo es válido, todo es válido. El consejo que yo siempre doy como experto en temas de créditos hipotecarios es, primero, saca tu crédito, asegúrate de que tu crédito lo tienes, asegúrate de que eres sujeto a crédito. Te pongo el ejemplo, Ariadna, y algo muy importante que has dicho. Hay gente, por ejemplo, pues que tiene muy buenos ingresos, ¿no? Pero no, hay muchas tipologías de ingresos y no todas las tipologías los bancos aceptan. O sea, una persona puede tener muy buenos ingresos, pero en su constancia de situación fiscal, en base al régimen fiscal que esa persona tiene, esos ingresos que tienen no se los van a aceptar el banco, ¿no? Como cuando vas a la visa, ¿no? Claro. Está muy bien tus ingresos, pero no entras. Pero no entras. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de crédito te puedes encontrar con una infinidad de sorpresas que el cliente no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Y el ponerte en manos de un experto y el hacerlo de manera previa te puede evitar muchas sorpresas. Oye, Javi, buscando alguna alternativa sin tener ningún tipo de penalización u observación, para mí lo ideal, yo soy de las personas que toma decisiones lentamente. O sea, soy mucho a pensar, a analizar. Pensar despacio. Yo lo que haría es a lo mejor tramitar mi crédito. Ya vi que sí soy sujeto a crédito, tengo ya una expectativa de cuánto me aprobaron y entonces ahora sí, a lo mejor dejo pasar ese crédito, me pongo a buscar en calma y a lo mejor en medio año que ya tengo opciones, vuelvo a reavivar ese crédito. No sé si hay algún tipo de observación o penalización, digo, sobre todo porque sería como una muy buena opción por si quieres llevártela con calmita para tomar una decisión. Y de hecho, eso también lo aconsejo muchas veces, no pasa nada. El banco no te va a penalizar por tú tener tu crédito aprobado y no tomarlo. El asesor hipotecario no te va a cobrar por los servicios dados. Oye, que pasan más de 3 meses, que es la vigencia del crédito, y tú todavía no has encontrado tu casa, no pasa nada, sigue buscando. Si al cabo de 3 meses, o a los 4, a los 5, a los 6, tenemos que volver a iniciar el proceso de crédito contigo, se hace de una manera pues muy gustosamente, porque además ya sabemos que eres sujeto a crédito. Entonces eso hasta te va a dar más seguridad. Claro, o si no, ¿qué es lo que te faltó, falló, que requieres? Exacto. Pero también podría pasar, por ejemplo, no sé, que a lo mejor en ese momento sí estaba muy bien en mis finanzas y todo, y de repente surge que, como en tu situación, por una tarjeta de crédito que ni sabías que existía, por impuestos o por una deuda de pensión alimenticia, resulta que ya no eres sujeto a crédito. ¿Podría pasar? Puede pasar, tú eres uno en el aquí y en el ahora, pero dentro de 4 meses tu situación financiera personal puede cambiar. Pero nuestro trabajo también es asesorar al cliente en ese sentido y prever, ¿no? Y prepararlo, entrenarlo para decirle, oye, hoy eres sujeto, pero si mañana te vas a Dubái y haces un viaje y te endeudas con tarjetas de crédito, tu capacidad de crédito va a ser menor. Entonces, es muy importante concientizar a ese cliente de que debe de mantener su capacidad de ingreso y su deuda, ¿no? Su nivel de deuda, para que cuando volvamos a meter su crédito no nos encontremos con sorpresas. Y a mí me parece que estamos hablando también, hay un tema de planeación financiera, de prever escenarios y al final, porque si yo obtengo un crédito cuando sé que a lo mejor tengo ciertas situaciones que se van a presentar a futuro, pues cuidado, porque entonces pongo hasta en riesgo pues mi mismo crédito, ¿no? Entonces Claro. me parece que sería importante como planearlo previamente, visualizar todos los escenarios posibles, e inclusive dices, bueno, pues ya me compré la casa, pero a lo mejor me abstengo del viaje a Dubái, ¿no? O si veo algún escenario familiar complejo, pues a lo mejor esperar hasta que esa situación se dicte bajo el término legal y entonces ya saber con cuánto cuento. Oye, Arturo, ¿y tú qué piensas sobre pues adquirir un bien inmueble, una casa, un departamento, por supuesto, un terreno? ¿Será un gasto o una inversión? Bueno, aquí vamos a mencionar a Robert Kiyosaki, ¿no? Me parece importante destacarlo porque él justamente en gran parte de sus bibliografías, él define 2 conceptos, activo o pasivo. ¿Y a qué se refiere con esto? Un activo es
todo aquel bien o recurso que te va a estar generando ingresos. ¿Qué pasa con el pasivo si es algo que va a estar estático y que no te genera ingresos y te genera gastos? Entonces, bueno, eso es considerado pues no como una inversión, sino como un gasto justamente. Entonces, muchas veces depende de lo que tú decidas con tu bien inmueble. Voy a poner ejemplos. Si esa casa que tú vas a adquirir, ¿verdad? Quizás ahí vas a montar tus oficinas o a lo mejor en esa misma casa tú dices voy a adaptar para que yo tenga mi producción de algún bien o algún servicio en específico, me parece que sí es una muy buena inversión y se consideraría así. ¿Por qué? Porque ese centro, ese espacio, además de que me va a albergar, yo lo voy a utilizar para que sea productivo y me genere ingresos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces si yo solamente compro ese espacio, que al final, bueno, es parte del sueño que todos tenemos, ¿no? Tener nuestra propia casa, pero si eso solamente va a representar gastos, es decir, la mensualidad y además de eso, pues gastos de mantenimiento y no estoy generando ningún tipo de ingreso, entonces sí se considera como gasto. Ando muy filoso ahora. Yo también. No, mira, yo te pongo el ejemplo. Imagínate, tengo una casa vacía, no la ocupo, no la rento y sin embargo le tengo que dar mantenimiento y a lo mejor al año le tengo que dar un mantenimiento de 30, 40, 50 mil pesos para mantenerla bien. Sin embargo, existe un término que se llama plusvalía. Sí. Y esa plusvalía es mayor a esa inversión que yo estoy haciendo de manera anual. A lo mejor la plusvalía en un año del bien inmueble fue de un 10%, entonces ahorita ya mi casa le gané 100 mil pesos, costaba 1 millón. Entonces, para mí en ese tema no sería un pasivo, sería más bien un activo. Yo estoy de acuerdo, difiero de ti, Arturo, perdona. Digo, y está bien, está padre, ¿no? Claro, que así haya debe distintos ser. puntos de vista, ¿no? Yo difiero de ti porque bajo ese punto de vista ninguna familia compraría, porque dirían, pues es que es un gasto. Y al final, yo creo que en esta vida hoy en día lo menos que hay que hacer o hay que intentar o procurar gastar lo menos posible, sobre todo en cosas que no te vayan a tener una retribución, ¿no? Existe el término de plusvalía, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es importantísimo y ya digo, sí que hay que hacer un buen análisis. Hay bienes inmuebles que no son rentables y bienes inmuebles que sí son rentables. Entonces, digo, tampoco hay que comprar a lo loco, hay que saber eso. Poniéndote en manos de un buen asesor inmobiliario te va a decir el nivel de plusvalía que tiene ese bien inmueble, ¿no? Y de repente pasa ahí un desarrollo y claro, wow, se dispara o el precio, obtienes ¿no? información privilegiada, ¿no? Y de repente te dicen, oye, compra aquí porque esto va a tener una expansión, se va a poner una universidad enfrente, un centro comercial o lo que sea, y lo que hoy vale tu bien inmueble, dentro de 3 años se duplica, ¿no? Ahora, sí hay que tomar en consideración algo, es que estos bienes inmuebles no son líquidos. ¿Qué quiere decir eso, no? Para todas las personas que nos ven, es que no puedes tener el dinero en efectivo rápido, no, o sea, si bien siempre va a ir subiendo su plusvalía, porque ese es un principio, la verdad es que cuando quieres vender eso, no necesariamente al otro día te lo van a comprar, eso sería un lujo. Lo cierto es que hay un procedimiento, no es convertible el dinero y ahí muchas veces las personas tienen que malbaratar sus bienes, sobre todo cuando tienen una emergencia por enfermedad, una situación inesperada. Me consta, he visto mucha gente que remata sus casas y ahí sí ya pierde todo. A mí me gustaría clarificar algo, yo por eso compartí que era el principio de Robert Kiyosaki. Sin embargo, a mí sí me llama mucho la atención que muchos mentores de los que yo sigo y que son como muy exitosos financieramente, ellos hablan de este concepto, ¿no? De no hacer una inversión o más bien en algo que no te va a estar redituando, ¿no? Me queda muy claro que sí se genera una plusvalía, en el caso de terreno a lo mejor 10, 20% exagerando anualmente. Sin embargo, ellos lo que refieren es mejor pon ese dinero a lo mejor en un negocio, en algo que te va a generar un mayor ingreso que solamente tenerlo ahí estático. Y por el contrario, si yo voy a una casa y le estoy pagando, evidentemente anualmente también va creciendo el costo de la casa, sobre todo dependiendo del tipo de intereses. Y entonces, pues las personas, si de repente llegan a perder el trabajo o alguna situación,
bueno, pues se ven en la necesidad inclusive de hacer una transferencia de la misma casa. Entonces, por eso ellos lo que refieren es, mejor pon tu dinero en algo que sí te va a estar dejando con una mayor regularidad. Hay un montón de cosas que decir de este programa porque definitivamente nos ha llevado a discutir y vamos muy atrasados con los puntos que queremos mencionar, pero es que buscar y comprar una casa, un bien inmueble, no es tan sencillo, se necesitan muchos elementos que considerar a la hora de comprar. Este programa está dedicado a ti y a usted que nos están viendo desde sus hogares o a través de las redes sociales y que también están interesados en adquirir una vivienda. Así que les recordamos que estamos en todas las redes sociales de Impacto Económico, TV Buap, y nos pueden seguir a través de la señal abierta de Los Poblanos en el 18.1 o en Megacable en el 118. Vamos a darle en este segundo bloque ya para terminar, no sin antes, por favor tome nota porque hoy tenemos a los expertos, pero además nos acompaña un asesor en temas inmobiliarios de superlujo y en temas de crédito, que es Javier Merino, a quien nuevamente agradezco que esté aquí. Muchísimas gracias, Javier, por tu presencia. Y bueno, seguimos comentando porque a la hora de comprar una casa hay costos que se vienen posteriores a la adquisición. ¿Cuáles son los que tengo que tomar en consideración, Jorge? Así es, Ari. Desde el momento en que vas a adquirir el crédito o adquirir la vivienda, debes ponerte a pensar que, y es algo que a mí me tomó por sorpresa, el enterarte de cuánto tienes que pagar por un crédito. Digo, más o menos comentan que se pagan alrededor de, por cada millón se pagan 10,000 pesos. Entonces, imagínate, si quieres buscar una casa de 2 millones de pesos, pues vas a pagar más o menos 20,000 pesos. Entonces, eso es lo primero que te enteras. ¿Pero eso de qué? ¿De qué tienes que pagar? Pues la hipoteca, es el costo de la hipoteca que vas a pagar de manera mensualidades. mensual. Las mensualidades, okay. Es lo que vas a pagar. Ahora, el enganche dependiendo el banco, pues vas a tener pagar un enganche entre un 10 y hasta un 30%. Ellos le llaman aforo, o sea, lo que te pueden otorgar de aforo es entre el 70 y el 90% de lo que es el costo de la casa, el costo del bien inmueble. Entonces, eso también lo debes tomar en cuenta. El avalúo generalmente es entre 1 y el 2%, perdón, la comisión para apertura es entre el 1 y el 2%, ¿no? El avalúo, pues ya dependiendo también la institución financiera, 7, 10, 15,000 pesos. Los gastos notariales, que aquí en Puebla tenemos uno de los gastos notariales más baratos que hay en el país, pero es en promedio entre un 3% aquí en Puebla y un 6% a nivel nacional. Nos platicaba Javier que el 7% de gastos notariales. Ay Dios, ¿y ese dónde? Es mucho, ¿no? En Querétaro, por ejemplo, nos comentaba que el 7%. Aquí, digo, tenemos suerte de pagar un poquito menos. Hay un impuesto que quiero comentar y que conozco que se paga cuando tú adquieres un bien inmueble. A lo mejor tú dices, yo voy a comprar una casa que cuesta 1,000,000 de pesos, ¿ok? Y eso es lo que tú pactas con el vendedor, pero cuando sale el avalúo sale por 1,500,000 de pesos. Hay una diferencia ahí de 500,000 pesos. Tú tienes que pagar un impuesto por haber comprado una casa más económica. Y eso es algo que yo me enteré y es el 20%. Ah, caray, a ver, ¿cómo? De nuevo, por favor, George. O sea, tú pactas que vas a comprar una casa en 1,000,000 de pesos. O sea, yo quiero comprar o voy a pactar que es la casa de 1,000,000 de pesos, pero resulta que en el avalúo dicen no es de 1,000,000, es de 1,500,000. Ok, pero tú ya pactaste con el vendedor que 1,000,000. Ajá. Pero tú ante el SAT tienes que pagar por esa diferencia de 500,000 pesos, tienes hasta un margen de 200,000 pesos arriba. Ok. Pero en este caso son 500,000 pesos, entonces tendrás que pagar el 20% de esos 500,000 pesos como un impuesto por comprar una casa barata, una casa económica. ¿Cómo se llama el impuesto? A ver, se le llama, de manera coloquial, se le llama impuesto por compra ganga, así, digo, entre lo que es el sector de asesores inmobiliarios, notarías, etcétera, se le llama impuesto por compra. Por costo de oportunidad. Exacto, algo tú así. estás comprando algo muy barato y si tú lo vendes mañana vas a sacarle una plusvalía al día siguiente. Entonces, eso el SAT te dice, no, a ver, perdóname, de ahí me tienes que pagar, ¿vale? Eso todo eso te hace el cálculo la notaría y te dice el impuesto. Hay trucos para poder evitarlo o para poder minimizarlo bastante, pero es una diferencia entre lo que es el precio de venta y el valor de avalúo superior al 10%, no al 20%, al 10%.
Si hay una diferencia superior del 10% entre lo que el precio fijado entre comprador y vendedor y el valor de avalúo, ¿vale? Ahí es donde te va a impactar el impuesto por compra ganga, ¿eh? Pero Ok. repito, hay una manera de poder minimizarlo y que el impacto no sea tan grande. Ok, y hablando de estas compras ganga, cuando tiene una casa plusvalía, ¿cómo saber o cuáles son las características que se deben de considerar para que mi casa tenga plusvalía? O mi vivienda o lo que yo voy a adquirir tenga plusvalía. Pues es importante cuando vas a adquirir una propiedad, antes que nada verificar, yo digo el tipo de construcción, ver todo lo que tenga que ver con tu vivienda, porque y sobre todo si la vas a adquirir por medio de un crédito hipotecario, te vas a amarrar muchos años a pagar o varios años a pagar esa hipoteca, entonces tiene que ser por algo que valga la pena, verificar cimentación, muros, tipo de construcción, o sea, para empezar con eso, ¿no? Que la vivienda cumpla con tus necesidades, o sea, que tú vayas a estar a gusto y pagando esa hipoteca. Y sobre todo, bueno, ya yéndonos a lo que ya habían comentado un poco, por la ubicación, el que tenga que cerca haya escuelas, hospitales, o sea, que esté urbanizado, que tenga medios de comunicación accesibles y que esté bien ubicada esa vivienda, te va a dar una mejor plusvalía, también que haya proyectos y algo de lo que ya platicaban, que a lo mejor compras una propiedad y resulta que, no sé, en poco tiempo ya pusieron un desarrollo, eso va a dar pues una plusvalía a tu propiedad. ¿Cómo debo de iniciar, Javier Merino? ¿Cómo debo de iniciar un proceso para la compra? Es decir, ¿qué debo de tomar en cuenta para preparar antes de iniciar este proceso de compra? Mira, qué buena pregunta, Ariadna. Creo que lo primero, y se ha comentado aquí, es pues, hacer un análisis, ¿no? En la familia, con tu esposa, con tus hijos. Primero es decir, oye, ¿necesitamos o no necesitamos comprar una casa? Se llega a la conclusión de que sí necesitamos comprar una casa. ¿Cuál es el paso número uno? El paso número uno es ver o intentar, si yo soy capaz de saber qué capacidad de crédito tengo, ¿vale? ¿Qué posibilidad de capacidad de crédito tengo? Y si soy sujeto o no a crédito, pues ese es el paso número uno. Si yo no lo sé autoanalizar, me tengo que poner en manos de un experto, ¿vale? Que me ayude a decir, oye, tú sí eres sujeto por esto y por esto. A eso se le llama perfilamiento de cliente, ¿vale? Pero el primer paso es saber más o menos, pues, si soy capaz en base a, oye, pues, qué nivel de deudas tengo y qué nivel de ingresos tengo. Paso número 2 es pues meter la operación al banco, ¿no? Es recabar los documentos necesarios para decir, ahora sí, ahora necesito saber con certeza si el banco me va a prestar y qué monto de crédito me va a prestar. Y una vez que yo ya tengo eso y el banco ya me ha dado la resolución de mi crédito, pues es ponerme a buscar, ¿no? Ponerme a buscar casa. Una vez que tengo buscada la casa, es donde ya se inicia el proceso de avalúo junto con el banco. Se entregan también otra serie de documentos por parte del inmueble, se inicia el proceso de avalúo, que es para ver el valor comercial de la vivienda que yo voy a comprar, porque al final esa vivienda va a ser la garantía para el banco, ¿vale? Y una vez que ya se sale el avalúo, de manera paralela se meten documentos a notaría y esa ya sería, como si dijéramos, la recta final de mi proceso de compra. Pero básicamente pues serían esos pasos. Ok. Y hay una pregunta que hacernos, o sea, ¿qué sería más factible si construir por mis propios medios o comprar o adquirir un crédito para construir o adquirir una casa? Así es, Ari, pues aquí es una elección y ambos tienen ventajas y desventajas. Voy a hablar un poquito en torno a construir por tus propios medios. Lo primero es que tú puedes darle la personalización a tu proyecto, ¿no? Es decir,
Tú puedes poner, a ver qué tipo de cimientos le vas a poner a tu casa, si le pones ladrillo o block, los acabados, etcétera. Eso me parece que es muy importante porque al final es como tu creación a tu gusto y a tus requerimientos y necesidades que tú dispongas. Ahora, ¿qué sí está muy en claro? Que no es algo inmediato, que va a llevar tiempo. Es decir, no, si tú quieres habitarlo ya de manera inmediata, pues a lo mejor te lleva algunos meses o a lo mejor hasta años. Años, amigo, exactamente. años. Entonces, ese es uno de los temas que tú pues, puedes decidirlo. Ahora, por el otro lado, si tú adquieres un crédito hipotecario, bueno, pues sabes que vas a adquirir de manera inmediata ese bien inmueble y que ya lo puedes habitar. Sin embargo, también lo sabes que vas a estar sujeto a una mensualidad y a un plan de financiamiento a largo plazo. Entonces, ya depende de la elección que tú quieras hacer. Ahora, ojo, por ejemplo, en el caso de cuando tú construyes, muy probablemente no vas a tener vicios ocultos. ¿A qué me refiero con vicios ocultos? Claro. Que sean de mala calidad, a lo mejor las instalaciones eléctricas, que inclusive, porque eso fue un caso muy sonado en Chile, estos edificios verticales muy bonitos, pero los cimientos no eran los adecuados. ¿Por qué? Porque hubo corrupción y entonces lo que pasó es que los cimientos no tenían el grosor, las varillas, no estaban adecuadamente. Lo que sucedió en Ciudad de México con el temblor del 2017, que se cayeron edificios así de lujo, pero porque no cumplían con todos los requerimientos técnicos. Así es, y ahora en el caso del bien justamente que tú adquieres por crédito hipotecario, un ejemplo, si lo ves desde una perspectiva de negocio, te entregan inmediatamente el bien inmueble y a lo mejor tú lo vas a rentar a alguien más, inclusive con algún margen de ganancia. Entonces, en ambos hay ventajas y desventajas. Si yo construyo, yo puedo ir a mi ritmo, puedo suspender, a lo mejor dices, bueno, este año trabajo cimientos, el siguiente año trabajo toda la parte de mano de obra gris que le llaman y a lo mejor el siguiente año acabados. Todo Pero depende de cada quien. También, bueno, si construyes también por tu parte, también tienes que acercarte de personas profesionales que te ayuden, porque también hay vicios ocultos, porque tienes que estar ahí, aparte de invertir tu dinero y hacerlo poco a poco, también debes de estar al pendiente de cómo te hacen tu trabajo. Sí, completamente de acuerdo. No, yo sí, no pondría en manos mi dinero de alguien que no confío, que no conozco y que no tiene experiencia, ¿no? Yo, si me lo permiten, creo que toda inversión tiene un riesgo, ¿vale? O sea, no hay una inversión… ¿Sea propia o que la haga? Lo que sea, o sea, cualquier tipo de inversión, digo. Comprar una casa, invertir en fondos, invertir en CETES, o sea, toda inversión, ninguna inversión está libre de riesgo, ¿vale? O sea, eso es fundamental. No hay una inversión perfecta y tampoco hay ni inversión, bueno, sí hay inversiones malas, ¿no? O sea, hay gente que se han arruinado por tomar muy malas decisiones, ¿no? El hecho de comprar o lanzarte a construir no te libra para nada de que no haya vicios ocultos. ¿Por qué? Porque tú no eres un experto, un arquitecto, te pueden decir que te están metiendo tal material, tú no entiendes y te están metiendo otro. Entonces, digo, tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros, como tú decías, Arturo, es, oye, yo construyo mi casa y lo que hago es construyo mi casa en base al gusto que yo tengo, ¿no? Eso es uno de los grandes pros que tiene. Pero contras es que le tienes que invertir mucho tiempo, tienes que estar presente, te tienes que rodear de gente de confianza para que no te engañen, ¿vale? Y luego entre vivienda vertical y vivienda horizontal, pues gracias a Dios, digo, pues el ser humano aprende en base a las experiencias que tiene. Nosotros aquí en México se han vivido muy malas experiencias con los terremotos, ¿no? Pero eso, gracias a Dios, ya se ha corregido. Lo que sí que creo que es muy importante es pedir referencias de las constructoras donde nos vamos a meter, porque es como tú, cuando vas a pedir un trabajo, ¿no? Te van a dar trabajo en base a tu currículum. Pues tú como cliente debes de comprar o no comprar en base al currículum de la constructora que te vaya a vender, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, y también hacer preguntas específicas, por ejemplo, cuando anduvimos buscando vivienda, o sea, preguntábamos cosas como material de construcción, tipo de las tomas de agua, el tipo de construcción, los servicios, cosas que los vendedores
los agentes inmobiliarios se quedaban sorprendidos porque decían, es que esto no me lo han preguntado, a ver, nos decían… Dije, voy a consultar. Voy a consultar, ok, pero si es agua potable o agua de pozo, o sea, nos encontramos con muchas sorpresas porque es, como digo, una inversión a largo plazo. Claro, y debes es tu de saber patrimonio. qué es lo que estás comprando. Sale, sí, claro. A mí, ¿saben qué? De plano, o sea, a mí me da como mucha preocupación estar como haciendo una, no sé, yo que no sé cocinar, por ejemplo, hacer una comida especial, seguramente haría unos chilaquiles, ¿no? Todos revueltos. Entonces, lo mismo en el tema de la construcción, desde mi perspectiva, yo no me arriesgaría. Hay muchas personas que sí se arriesgarían, aún cuando te acompañen expertos y especialistas, porque como bien lo dijo Javier, me pueden decir que es el material de lo mejor, pero si yo no sé sobre eso, no soy experta sobre eso, probablemente me pueden bailar, ¿no? Fíjate, Ari, a mí me gustaría compartir un ejemplo, retomando desde la primera intervención que hicimos. Una persona se retiró, se jubiló con un buen recurso y entonces él dijo, mi sueño es irme a vivir a Mérida. Compró una gran extensión de tierra y tenía posibilidad de hacer una gran casa. Entonces lo que él al final decidió, dijo, bueno, nada más estamos ya mi esposa y yo y vamos a estar en Mérida, pues yo quiero tener más rentabilidad. Entonces, en lugar de tener una casa de grandes dimensiones, optó por tener 4 departamentos. Dijo, yo me voy a vivir a uno y los otros 3 los rento. Entonces, a eso me refiero un poco en este sentido de verlo como una inversión, porque ahí hizo una inversión, vive y además renta. Entonces, me parece que bueno, es una buena decisión, pero ya depende de la perspectiva y de los intereses de cada quien. Sí, sí, ahí va a tener muchas variaciones. Lo que sí no va a tener variaciones son los aspectos legales que nosotros debemos de considerar en las compras, Jorge. Así es, Ari, pues mira, fundamentalmente tenemos que revisar la documentación legal de la casa, o sea, todas las escrituras, los pagos que estén al corriente. Yo siempre recomiendo algo, acude al registro público de la propiedad para ver quién es el dueño real de la casa, porque a veces Pepito te está vendiendo la casa y realmente es de Juanito, ni siquiera es de Pepito, y esa casa ya está vendida hasta 5 veces y ya hay juicios, hay litigios, que es algo que no sabemos. La ventaja de hacer una compra de una casa a través de un crédito hipotecario es que el banco hace esa revisión que digo que tú no lo sabes, no sabes cómo hacerlo, entonces el banco hace la revisión de ese tipo de trámites y bueno, tú cuando vas a comprar la casa, pues ya sabes que es un poco más seguro que no, que te vayan a hacer ahí alguna tranza. También en el tema de los vicios ocultos, pues mandan, aunque sea una casa de uso, mandan un evaluador para que haga el avalúo de la casa y pues se supone que ellos revisan todo eso, porque pues finalmente pues la casa es del banco, ¿no? Tú, bueno, es tuya, pero es del banco en este momento y tú la vas a estar pagando por un largo de tiempo. Tienes que revisar el contrato de compra-venta. Hay un contrato de promesa de venta o de compra-venta que haces con el vendedor. Cuando es el caso de una casa usada, tienes que revisar todas las cláusulas, cuál es la penalización en caso de que ya tú te eches para atrás o él se eche para atrás, que finalmente no se va a dar el término del contrato, cuál es la penalización, porque a veces ya diste un enganche de 50, de 100 mil pesos y pues pierdes el dinero porque estaba estipulado en la cláusula del contrato. Y también lo importante de tener un asesor hipotecario, que te tramite tu crédito, que en el momento de la escrituración te van a mencionar y te va a dar todo lo del banco, o sea, la tasa de interés, si es que te atrasas, y eso es importante también, que revises todos los documentos del financiamiento para que tú estés seguro de que lo que va a ser en un futuro no te vas a llevar una sorpresa y después termines pagando mucho, o es un crédito con una tasa de interés variable, que yo no creo que ya existan, pero pues son cuestiones que tú debes revisar. Y luego ya tienes una casa que fue la casa que deseabas tanto, pero suceden pues situaciones tan externas a nosotros como el terremoto, el huracán y esas cosas, y por eso creo que hablar sobre un seguro de vivienda es importante, América. Claro que sí, es algo fundamental, digo, ahora los créditos hipotecarios ya traen sus seguros ya en el paquete ahí con tu crédito. En primera está el seguro de deudor. Muchas veces pensamos que ya tenemos un seguro de vida, pero no.
simplemente es un seguro de deudor y el beneficiario es la institución financiera que te está dando el crédito. Lo que va a cubrir este seguro es que si tú llegas a fallecer, la deuda queda saldada porque ese recurso se va a pagar a la institución financiera y tu vivienda va a quedar saldada y tus beneficiarios pues adquieren la propiedad, ya queda totalmente pagada. Para esto hay que tener en cuenta y es muy importante no atrasarse, porque si nos atrasamos posiblemente ese seguro se cancele, no esté vigente y si llegara a ocurrir el fallecimiento, pues estaríamos en un gran problema. Hay que revisar las cláusulas. Hay que revisar y así como va avanzando el crédito, pues la suma asegurada por fallecimiento va disminuyendo porque va a razón de la deuda que tengamos con la institución. También pues el banco, mientras les estemos pagando el crédito hipotecario, pues todavía tiene pues la propiedad, ¿no? Entonces… sí, no es tuya, o sea, vives ahí, pero mientras no termines de pagar, es de la institución financiera. Exactamente, entonces pues va a proteger su propiedad. Entonces te otorga o te da un seguro para la vivienda contra daños, responsabilidad civil, algunos tienen, terremoto, pero es igual, o sea, es importante que no nos atrasemos porque si no este seguro pues podría invalidarse, podría no estar vigente y pues igual si se incendia la casa, si un terremoto y se cae la casa, la aseguradora le va a pagar a la institución financiera pues la suma asegurada, lo que valía la propiedad. Si tú ya llevas avanzado tu crédito, pues a lo mejor te dará un remanente, pero primero va a cubrir el costo de la propiedad. Y es muy importante, nuestros contenidos no van a estar asegurados ni otras situaciones como a lo mejor robo, eso ya es, se tiene que complementar con tu propia protección. O sea, lo que estás recomendando es comprar adicionalmente de lo que ya está estipulado en los seguros de vivienda, complementarlo con otro. Que sí te revisar la póliza que te dieron, qué es lo que te está cubriendo, porque quizás sí te lo cubra, quizás no te lo está cubriendo. El seguro que por ley obliga aquí en México y en la mayor parte de los países, la verdad, ¿no? Pero aquí estamos en México, pues los seguros obligatorios son seguro de vida, seguro de daños y seguro de desempleo para los que adquieren el crédito justificando que son asalariados. ¿Vale? Pero daños te refieres a, por ejemplo, un incendio. Daños estructurales de la casa. Ok. Nada más. El otro seguro del que hablaba América es un seguro de hogar, que es distinto. El seguro de hogar te cubre robo, te cubre accidentes dentro de la casa, por ejemplo, incluso robos de celulares en la calle. O sea, son seguros bastante completos que merecen la pena revisar para tener ya una seguridad total. Que ese es complemento, protegerte ante las adversidades. Tanto el continente como el contenido. Eso ya lo tendrías que complementar por tu cuenta y sí es muy importante mencionarlo porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que dicen, es que yo estoy pagando mi crédito hipotecario y tengo mi seguro de vivienda, o sea, no me hace falta. Pues sí nos hace falta, si queremos tener una protección completa, sí tenemos que ampliar esta protección. Javier Merino, ¿por qué sería tan importante o qué tan importante sería? Hemos hablado todo el programa de ponernos en manos de los expertos, pero ¿qué tan importante es? Mira, yo creo que una de las justificaciones claras es lo que acaba de decir Jorge, ¿no? O sea, hay muchas implicaciones a la hora de comprar una casa. Hay implicaciones financieras, hay implicaciones legales, ¿no? Y cuando te pones en manos de un experto, pues nosotros no tenemos por qué ser expertos de todo, ¿no? Yo cuando voy a comprar una casa, de repente te lleva sorpresas como se la llevó Jorge cuando compró su casa de que no conocía, ¿no? Pero un experto te puede anticipar en todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, el experto te debe de preparar. Algo muy importante,
ningún experto, ni asesor inmobiliario, ni asesor hipotecario te debe de cobrar un solo peso por los servicios que te den. Porque está establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es el banco el que me va a pagar mis servicios. Sí, ¿no? por eso, porque está establecido en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay asesores independientes. Yo trabajo, por ejemplo, a través de un master broker muy conocido en México, ¿no? Pero hay asesores independientes que lo que hacen es, como no reciben esa comisión a través de esa firma de master broker, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es que le cobran al cliente. Está bien, pero los que pertenecemos a un master broker tenemos prohibido terminantemente cobrar ni un solo peso a nuestros clientes. Eso número uno. Y el asesor inmobiliario que le paga la comisión es el dueño de la casa. Entonces, al cliente nunca se le debe de cobrar. Creo que eso es algo muy importante para que el cliente esté tranquilo, ¿vale? El cliente nunca debe de depositar un solo peso ni al asesor hipotecario ni al asesor inmobiliario. Siempre, siempre va a ser al dueño de la casa. Okay. ¿Vale? Eso también es muy importante. Eso le tiene que dar mucha seguridad al cliente. Claro. Y tanto el asesor inmobiliario como el asesor hipotecario tienen conocimientos, pues en mi caso, por ejemplo, pues tengo conocimientos financieros y tengo determinados conocimientos jurídicos como para poder asesorar al cliente. Oye, pues te están presentando un contrato de compromiso de compraventa en toda regla, bastante completo, o no, le falta esto, ten cuidado con aquello, ¿no? Para ponerte en manos de un buen asesor, tanto inmobiliario como hipotecario, digo, ustedes deben de guiarse por su sexto sentido, ¿no? Pero algo muy importante son las referencias, ¿no? Es decir, buscar siempre a alguien que se haya puesto en manos de un buen asesor y que se lo puedan recomendar, ¿no? Porque como en todas las profesiones hay malos y buenos profesionales. Y excelentes, como tú. Muchas pues gracias. miren, ya estamos terminando, la verdad es que todavía hay muchas más cosas que decir para todos aquellos que están buscando adquirir un bien inmueble, pero como siempre nos gana el tiempo, no sin más decirles que seguimos ahí enviando más información a través de las redes sociales de Impacto Económico para que nos sigan durante toda la semana. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias Jorge Durán, Javier Merino, América Muñoz, Arturo Cuanquiu, su servidor Ariadna Hernández y junto con todos los compañeros de staff y bueno, que nos acompaña nuestra productora María Fernanda, bueno, nuestros compañeros, perdón, ya se me fueron todos los nombres, pero acá están presentes, Majo, nuestro compañero Zamorano, Daniel y todos los que hacen posible ese Impacto Económico. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos, por supuesto, el próximo viernes en más de temas financieros. Gracias.